clase trabajadora de la Corporación Eléctrica Venezolana. Sin más preámbulos, el ingeniero Wilmer González, quien estará orientando esta presentación número 5 del módulo 2, que nada más y nada menos es el tema de distribución. Adelante, hermano. Bienvenido y gracias. Buenos días para todos, mis compañeros, camaradas y hermanos de lucha en este ciclo revolucionario en el que nos encontramos. En esta ocasión vamos a discutir o conversar o revisar un poco lo que es el sistema de distribución de energía en la red eléctrica y comercial. Como lo hablamos en la otra ponencia, el sistema eléctrico de distribución forma parte de lo que es el ciclo completo de lo que es el sistema eléctrico nacional, valga la redundancia, en el cual tenemos 5 etapas fundamentales que las discutimos en la vez anterior, vuelvo y repito, pero no está de más volverlas a llamar, porque es fundamental que conozcamos ese ciclo. Esta presentación tiene un perfil de trabajo enfocado completamente a nuestras funciones y nuestras tareas dentro de este diplomado, que muy bien corresponde al conocimiento de nuestro sistema y al funcionamiento de él y hacia dónde vamos, y nunca dejando a un lado el componente político que definitivamente tenemos que manejar nosotros en este medio. Es fundamental que nosotros nos enfoquemos en nuestras tareas, en saber cómo funciona, pero con el fin justo de obtener y mejorar nuestro sistema eléctrico desde cualquier punto de vista. En este caso, vamos a colocar ya la primera lámina correspondiente a lo que es el sistema eléctrico de potencia. Básicamente es lo que le comentaba del ciclo completo, donde es convertir la energía que tenemos en nuestro medio ambiente y transformarla a una energía consumible. Entiéndase de que, y téngase como ley fundamental de la física, que la energía nunca se pierde, simplemente se transforma. Básicamente, por eso que hablamos en esta fase de los sistemas eléctricos, porque en la patria de Bolívar en estos momentos tenemos varios sistemas de estos funcionando y operando. Tenemos sistemas de generación hidráulico, tenemos sistemas de generación térmico, tenemos sistemas de generación eólico, tenemos sistemas de generación solar, tenemos sistemas de generación de energía de ciclo combinado. Son muchos los sistemas, pero en este caso, como estamos hablando del sistema de potencia, definitivamente tenemos que involucrar esta fase, porque en el sistema de potencia básicamente los actores fundamentales: generación, transmisión y distribución, y los centros nacionales de despacho, que nunca los podemos dejar fuera de todo este proceso. Es fundamental, y en muchos de los diagramas y las fotografías que vemos por allí no colocan el Centro Nacional de Despacho, o los centros de despacho, como les querramos decir, o como los conozcamos en nuestro estado, los centros estatales de distribución, los centros estatales del despacho. Tiene varios nombres, pues los centros de control de operaciones también hubo un tiempo que se llamó. Eso es fundamental, porque ninguna operación en la red eléctrica se puede hacer sin la autorización o el debido manejo de parte del centro de control, motivado a su funcionamiento básico de trabajo. Ahora, esto aquí es un tema fundamental, porque la tarea diaria entre los centros nacionales de despacho, los centros estatales de despacho y lo que es la distribución de energía, que es donde estamos parados ahorita, son de trabajo diario. Muchas veces para algunos compañeros no se hace visible, pero son todas. Por ejemplo, le voy a poner
lo más sencillo que tenemos por ahí es el uso de los radios portátiles. Esos radios portátiles tienen una frecuencia o portátil o fijo, pues depende si los tienen en los vehículos. Esos radios tienen una función fundamental de comunicarse directamente con el CD sin interrupción de ningún ente ni de nadie. Esas informaciones normalmente deberían quedar grabadas para el uso técnico y de investigación futuro. Eso es fundamental que lo tengamos presente. Entonces vamos ahora a saltar la otra laminita para conversar en lo que es el tema de la generación, que ya los compañeros básicamente le deben de haber dado la introducción fundamental allí, pero la generación, como es sabido por todos nosotros, sino por conocer, es un ciclo distinto al de transmisión y al de distribución, porque nos permite tener la generación, valga la redundancia, de la energía eléctrica, la transformación de la energía como concepto. Tiene la energía hidráulica y la transforma en energía eléctrica. Tiene los vientos, la eólica, la transforma en energía eléctrica. Estos son los ciclos naturales del concepto original de que la energía nunca se pierde, sino sencillamente se transforma. Dentro de esos ciclos de generación tenemos, la generación se encarga de generar o transformar esa energía y hacerla manejable a nivel nacional. Eso lo hace ¿cómo? A través de unas centrales eléctricas que son espacios capaces de generar esa transformación con los generadores del tipo y el modelo que tengamos en ese momento. Y por eso les comento, puede ser hidráulica, eólica, ciclo combinado, a gasoil, de cualquier forma, y con este método tú transformas la energía, pues. Sencillamente la broma del método. Lo conversábamos en días pasados que esa generación es parte de la... No, sí. Es esa no es. Ok, mira, entonces los sistemas de generación, los sistemas de distribución, en este caso los sistemas de distribución son parte del ciclo completo del sistema eléctrico nacional. Pues entonces ese sistema está compuesto por generación, transmisión, distribución, comercialización y el centro de despacho. Nunca dejen sin nombrar y sin conocer este punto, porque ese es básicamente el cerebro de todas las operaciones en la red. Nosotros conocemos desde la parte operativa los sistemas, pero motivados, pueden pasar muchas cosas en el día y las cargas en los circuitos, los flujos de carga de los circuitos pueden variar y pueden haber situaciones que comprometan hasta la operación de los aparatos, como la vida de nosotros como trabajadores. Por eso es que es fundamental que estemos todos en sintonía con la tarea. No está de más decirles lo que habíamos conversado en días anteriores, lo que es la generación de la energía y el consumo. Transportar la energía desde los centros de generación hasta los puntos de distribución es algo bien particular e importante. Hay unos conceptos básicos que nosotros debemos manejar y por el tipo de energía que nosotros como institución o como empresa tenemos que entregar a los usuarios, y depende del tipo de usuario, ¿no? Hay muchos tipos de energía o puntos de entrega. Tenemos puntos de entrega en alta tensión, tenemos puntos de entrega en media tensión y tenemos puntos de entrega en baja tensión, con voltajes de diferentes niveles, dependiendo del usuario. Hay usuarios que por su condición de consumo, nosotros prácticamente le entregamos energía a nivel de alta tensión. Alta tensión puede decirle que es de 30.000 hasta 69.000 voltios. Tiene sus subestaciones propias
y esas subestaciones distribuyen su energía internamente. Ese es un tipo de venta de energía. Después tenemos hay otra venta de tensión que es en media tensión, que son los circuitos intermedios. Eso de 12.470, 13.800, 34.5 es el máximo que se tiene allí, que son los niveles de voltaje que... Y por último tenemos la baja tensión, que la entregamos en 480-277, 120-208, puedes tener 416-240, eso dependiendo del usuario. Esos niveles de tensión, esto ya es entrando un poquito en el área comercial, pero desde distribución nosotros tenemos y manipulamos los sistemas. ¿Por qué tienen que estar en cuenta? Porque si nosotros intervenimos por normas de seguridad propia, por normas de comportamiento del sistema eléctrico propio, nosotros al tocar la energía eléctrica, tenemos, déjala ahí, está fin, tenemos injerencia, y por tocarla ya nosotros, ya pasan a ser responsabilidad directa de nosotros como operación. Aquí tenemos lo que es la distribución de energía eléctrica, que lo que consiste en suministrar energía eléctrica en los puntos de entrega. En este caso, es importante que tengamos en cuenta el gráfico que está allí, la foto, la imagen, donde tenemos una central generadora, tenemos las líneas de transmisión. ¿Tiene algo para apuntar? La línea de transmisión, tenemos una subestación de distribución. Como se dan cuenta, está conectado a un sistema eólico de aquel lado, que está de forma de ejemplo, donde aporta directamente a la subestación de distribución, que es donde sencillamente reparte la energía. Luego de allí pasa otra vez en este caso sería por poste, y puede ser algunas torres, dependiendo de los circuitos, si son de 34.000 voltios, de 30.000 voltios, o pueden ser por poste, que también hay posteadura de media tensión y de alta tensión para eso. Luego llegan a lo que son las subestaciones de distribución, donde nosotros definitivamente distribuimos la energía, valga la redundancia, a través de diferentes circuitos de distribución. Muchos de ellos son en sistema mallado y otros son radiales. Se habla mallado cuando están interconectados entre ellos y permite la recuperación de energía entre ellos. Cuando hablamos radiales, son circuitos que van directos y no tienen interconexión con otros. En el país mantenemos los dos diseños. En todos los estados se mantienen, algunos los manejan de una manera, algunos lo manejan de otra. Eso dependía completamente del tipo de operadora que teníamos en ese momento. Ese circuito de distribución viaja mucha distancia, también por leyes de la física, donde te dice que a mayor tensión, menor corriente y menor pérdida de energía. Ahora dirán, ¿por qué? Bueno, porque a medida que usted disminuye la tensión, aumenta la corriente. Entonces, imagínense traer desde una subestación cualquiera un circuito en baja tensión que sencillamente maneje 2.000, 3.000 kVA. Por lo menos la subestación debería traer mínimo como 6 circuitos de 500, y ese es una sola, de 500 MCM de baja tensión. Entonces eso lo evitamos cambiando la energía, subiendo los niveles de tensión a 12.000, 4.800, 13.8, 8.3, 30.000, que al final 30.000, para que se lo lleven de tarea, son 34.000 voltios lo que normalmente nosotros manejamos, que serían básicamente como 19.000 voltios, 19 kV, perdón. Eso es más o menos lo que manejamos en esos niveles de tensión, al igual que si es de 30.000, ya entonces hay que, por matemática simple electricista, lo dividen entre unos 7.3 y te va a dar voltaje por fase. Es allí donde radica esa diferencia. Ahora, como se puede ver en la gráfica, hay puntos donde hay unas
parte residencial, que son 6 casitas que se ven allí, en donde efectivamente es lo que nosotros logramos ver en los medios, en la calle, pues, que son los transformadores que vemos en los postes, para muchos de los casos. Esos transformadores se encargan de transformar la energía de 12.000 voltios a voltaje consumible en la residencia, 120-208, 480-277, eso varía en la necesidad de que sea una fase, 2 fases y 3 fases. Ahora, ahí hay que tener un criterio importante de análisis, ¿no? Para cada uno de los que nos llevamos la tarea. Nosotros hablamos de voltaje y hablamos de fase. Desde el punto de vista eléctrico, no existe voltaje trifásico, es decir, no existe voltaje en que usted agarre y multiplique en 120 por 3, ¿cuánto es? 360. Ajá, no existe voltaje de 360 para nosotros, siempre son voltajes estándar a nivel nacional y a nivel mundial. Estamos hablando de 120, 208, 120 de la fase al neutro y 208 entre fase y fase. Eso aplica para todos los voltajes. Puede tener 480 277, que entonces entre fase y neutro es 277 entre fase y neutro y 480 entre fase y fase. Igual pasa con el voltaje 416, que son voltajes que están estandarizados a nivel nacional. Quizás hay algunos por allí que se me escapan a nivel nacional, pero se manejan en ese perfil. Entonces, ¿qué está pendiente? Que no es igual que usted diga que necesita un 220, en 3 fases, a que diga que necesita 360 voltios en 3 fases, porque 360 voltios no existe. Para nosotros son parámetros eléctricos que tenemos que tener claro. Es decir, los usuarios o nosotros como usuarios normalmente tenemos 3 fases, 2 fases, 1 fase, con voltaje estimado 120, 208 y más nada. No tiene un voltaje, de ahí no hay más voltaje distinto a eso. A menos que sea, como le digo, 480, 277, 416, 240. Pero básicamente hay 2 mediciones, hay 2 valores fundamentales. Fase y neutro, 120, 208. Y fase y fase, 120, 208. Eso pasa en niveles de media tensión y alta tensión. Cuando ustedes escuchan 69.000 voltios, 115.000, 240.000, todo eso son voltajes entre fases. Entonces tenemos que estar atentos con esos valores cuando los damos por allí para alguno de los cálculos que se hagan. Hay que estar claro que nosotros siempre, todo sistema eléctrico tiene 3 fases. Tú no puedes conseguir un sistema eléctrico de 4, ni de 5, ni de 6. Solamente son 3 fases y un neutro. Y depende del neutro, depende de la conexión de los transformadores y el sistema que está entregando de generación. Por lo menos hay sistemas en el país que son en delta completamente y son 3 fases y no requieren neutro. Hay otros sistemas que son en estrella que requieren las 3 fases y el neutro. Quizás a lo mejor lo estoy, como que dice, mucha información para el momento, pero es una información que nosotros tenemos que tener clara, porque es la información que efectivamente manejamos nosotros lo interno. Adelante. Es fundamental que nosotros conozcamos y tengamos presente que nosotros en la patria tenemos diferentes sistemas de energía. Este es un punto aparte aquí. ¿Por qué tenemos diferentes tipos de redes más que sistemas? Tenemos los sistemas aéreos y tenemos los sistemas subterráneos. Y esos sistemas aéreos y subterráneos se manejan también en estos niveles de tensión. Quizás en baja tensión nosotros normalmente vemos cuando los circuitos se van a través de tanquillas que están en el piso, con su tubería de todo interno allí, pero a nivel de alta tensión sucede lo mismo, pero la construcción de ese tipo de estructura es muy distinta. Eso, por ejemplo, aquí en la capital nosotros tenemos como un 60% de los circuitos son subterráneos. Entonces ustedes pueden caminar por la capital de la República y pueden ver cualquier cantidad de sótanos por allí. Bueno, en esos sótanos consigues interruptores, consigues transformadores, que es el mismo equipo
con diferentes características que uno ve en la calle cuando uno va caminando y ve un poste con su seccionador, con sus transformadores. Esa es la forma de lo aéreo. Y la forma de lo subterráneo, como le digo, metió en un sótano donde están unos transformadores con características de construcción distintas que te soportan, pueden estar sumergidos en agua, igual que los interruptores, y los conductores son de otro estilo, son de otro modelo. Ya son conductores que manejan semiconductiva, manejan pantalla para resistencia mecánica, pantalla para concentrar la energía para que no haya fuga. Tienen otra capa de que le permite recoger las corrientes parásitas. Es decir, hay un tema distinto ahí de construcción, pero eso radica en el tipo de estructura, si es aérea o es subterránea. Muchas veces ustedes habrán escuchado por ahí PLT, ese es por el tipo de aislamiento, por el tipo de material polimérico que se utiliza, XPLT, que resiste más, que resiste menos. Bueno, eso básicamente apunta es al aislamiento. Ahora, a nivel mundial y a nivel nacional, particularmente nosotros manejamos 3 niveles de tensión fundamentales para nuestra distribución de la energía, para el conocimiento de nuestra energía. Los 3 niveles de tensión que manejamos allí, estamos hablando que de 0 voltios a 1000 voltios, eso es lo que se llama baja tensión. Ahí está 120.208, 240, 277, 750 voltios que utiliza el metro de Caracas y algunas otras empresas que tienen esos voltajes. Cuando uno se refiere a baja tensión, tienes que referirte a voltajes que estén por debajo de los 1000 voltios o 1 kV, pues como ustedes lo quieran poner. Ahora, cuando hablamos de media tensión, estamos hablando entre 1000 y 35.000 voltios. Esto nos permite clasificar nuestro sistema eléctrico en 2 puntos. Ahora, de 1000 a 35.000 voltios es lo que normalmente nosotros vemos en los sectores industriales, en los sectores populares, que son los circuitos que nos pasan, que es la media tensión que efectivamente pasa por los sectores. 12.470, 13.8, 34.5, 30.000. Esos son los voltajes básicos que utilizamos en ese nivel y son los que utiliza distribución en este punto. Entonces, es aquí donde se clasifica, hay parte de esta información que también nos permite, si se quiere, segmentar el sistema eléctrico de forma adecuada, donde la baja tensión es básicamente utilizada y manejada por el área comercial, porque en este ciclo de 0 a 1000 voltios es donde nosotros conseguimos los medidores residenciales, los medidores comerciales, los medidores industriales, porque esa es la referencia de voltaje. Cuando hablamos de 1000 a 35.000 voltios es donde entra distribución y es donde nosotros tenemos nuestro mayor potencial de esfuerzo. Luego viene la alta tensión, que son mayores a 35.000 voltios, que ahí entra 69.000, 115, 230, y después viene la extra tensión, que no está allí, que es 400 y 765, que son los otros voltajes. Ahí lo dice mayores a 35.000 voltios. Ese es el concepto original, esos 3, pero hay algunos que le colocan extra tensión y le colocan esos 2 valores. Pero normalmente la alta tensión es mayor a 35.000, que es lo que normalmente nosotros en distribución trabajamos básicamente desde 0 voltios hasta 35.000. ¿Por qué usted dice, bueno, por qué la confusión, por qué se involucra distribución hasta la baja tensión? Pues nosotros tenemos reclamos de servicio, que son la gente que se le va la energía por diferentes motivos. Nosotros desde distribución somos los que la reparamos. El área comercial lo que es comercializa con esa energía a través de los medidores. Ellos manipulan sus medidores, pero si se quiere los circuitos primarios o fundamentales de esas tareas son directamente manejados y mantenidos por distribución. Ahí eso es importante, que de esta forma no es capricho de la patria que tengamos esto segmentado de esa forma.
Eso está basado en leyes nacionales y leyes internacionales. Corpoelec la tiene definida también en su estructura, en parte de su estructura, por conocimiento básico de que hay una ley para eso. Entonces ahí es donde la manipulación del sistema o la manipulación o la maniobrabilidad del sistema parte de transmisión, porque transmisión atiende, en el caso de capital, a partir de 35.000 voltios hasta lo que llamamos alta tensión, que es 240, 230 y 400 y 765, lo atiende transmisión, no lo atiende distribución. Ahí básicamente hay un punto de separación de conocimiento. Básicamente la alta tensión la atiende la gerencia de transmisión y distribución atiende la media tensión. No aplica para todo el país, pero en gran parte se maneja de esta manera por diferentes motivos. Esos fueron temas ya son temas todavía de normalización de los sistemas pues propios de Corpoelec. Adelante. Bueno, aquí entramos ya en lo que son las partes que componen un sistema de distribución. Tenemos una subestación que recibe la energía. Recuérdese que le estaba hablando que recibe la alta tensión y a través de transformadores propios de la subestación la lleva a sistemas manejables por distribución, que son 34.000, 12.000, 13.8, 4.8 que sé que hay por allí, también sé que hay 8.3 que están a nivel regado, 8.3 kV que están regados a nivel nacional. Ese es lo que es la subestación de distribución, un sistema de transformación de energía de 69.000 o de alta tensión a media tensión. Esos sistemas no son sencillamente sistemas, no son transformadores solos, no, es un complejo de componentes que tienen una subestación, tiene sistema de controles, tiene sistema de potencia, tiene sistema de respaldo que nos permite monitorear en tiempo real cuál es la situación de la subestación, nos permite a través de las protecciones propias de la subestación permitir y saber cuáles son los circuitos que tienen falla, en algunos casos en qué momento fallaron por sistemas automatizados. Así que la subestación no es solamente un transformador allí con unos cables, eso tiene unos sistemas tiene voltímetro, tiene amperímetro, tiene potencímetro, tiene medidores de energía, tiene medidores de consumo, tiene relé de corriente, relé de voltaje, tiene sistema de respaldo, tiene batería. Es un sistema muy complejo a lo interno. La subestación es básicamente un espacio que comprende y maneja mucha información valedera para el comportamiento de los sistemas. Después vienen los circuitos primarios, que son las líneas que les comentaba que salen de las subestaciones, que salen en 12.000, en 30.000, en 4.8, en esos niveles de tensión. Salen directamente al usuario. Al usuario no, salen a los transformadores de distribución, que son los que vemos en los postes, los que les comenté que están en los sótanos, los que vemos por ahí en las calles, que son los famosos panmautes o transformadores montados en pedestal, que son los que son superficiales, transformadores en casilla, todo eso hasta ahí llega esa línea, y luego de ahí esos transformadores una vez más transforman la energía y la llevan a valores consumibles en nuestras casas. Es importante que esa parte sea bien entendida, porque imagínense ustedes que nosotros llegáramos a nuestras casas con 4.800 voltios. La cantidad de accidentes que iba a generar eso, imagínense el tamaño de las tuberías para nosotros poder colocar esos cables. Entonces, por eso es que el señor Tesla en su momento demostró que esta era la mejor energía para este tipo de niveles de tensión. Para los que quieran indagar un poquito más, los invito a que vean un documental que se llama la guerra de las energías,
ahí habla sobre Westinghouse y Tesla, donde Westinghouse definitivamente defendía la corriente continua y Tesla la corriente alterna. Ahí hay ejercicios donde matan a un pobre elefante que es el que paga las consecuencias por esos voltajes, por esas pruebas, por esas competencias. Pero bueno, los invito a que lo vean. Entonces, finalmente, como es de costumbre y como se maneja la situación, el ingeniero Tesla terminó ganando la batalla, pero igual le robaron la creatividad. El capitalismo se encargó de robarle la creatividad y su proyecto. Y sencillamente el que cumplió con la tarea de su capitalismo fue Westinghouse, y es el que nosotros conocemos a nivel mundial como uno de los grandes científicos, y sencillamente nos dejamos a un lado a Tesla, que fue el verdadero precursor y científico. Es algo que pasó, algo similar a lo que pasó, guardando la distancia, con la harina pan, con la harina precocida. Eso es lo mismo, pues. Eso fue lo mismo, pero en el punto de vista eléctrico. Para que vean que el capitalismo salvaje nunca ha estado ajeno a todos estos procesos. No solo salud con el tema de la insulina. Ah, bueno, la insulina, lo que hizo el Jacinto Combi también con la penicilina, creo que fue, ¿no? No, el de la penicilina fue bueno, ahorita me recuerdo, bueno, no perderme en el tema. Adelante, hermano, la otra lámina. Ajá, los centros de transformación es lo que estamos hablando, pero es una instalación que recibe la energía y la transforma en baja tensión, que es lo que le decía yo, que son los transformadores que nosotros vemos en la calle, que con los famosos conceptos que tenemos que ir cambiando, porque nosotros somos técnicos en la tarea, cambiando de decir los tabacos a seccionadores con fusibles. Esos no son tabacos, esos son fusibles, son seccionadores con fusibles. Hay un concepto errado allí, porque que parece un tabaco, pero eso no, a nivel nacional muchos le decimos tabaco, pero esos conceptos hay que irlos erradicando del sistema, igual que hay muchos temas por ahí, que si tostadora, que si nevera, que si todos esos conceptos hay que irlos quitando, pues nosotros estamos en otro nivel ahorita. Y bueno, los circuitos en este caso, ahí aparece circuitos secundarios, pero no son secundarios, sino son circuitos de baja tensión, en donde definitivamente le entregamos la energía a los usuarios comerciales, industriales, al PYME, a todo aquel que está conectado a nuestro sistema, se lo entregamos desde allí. Entonces, esos son valores que son, ahí lo dice claramente, que es lo que es baja tensión, menor a 1000 voltios. Son menores a 1000 voltios. Entonces, así es la cosa adelante. Ajá. Las acometidas, bueno, son los conductores que van desde los puntos de entrega, desde los puntos de distribución a los puntos de entrega. Llámese punto de distribución los transformadores en los postes, los transformadores en los sótanos. Son puntos de distribución, y los puntos de entrega es donde llega la acometida del usuario. Esto es básicamente los medidores y los medidores. Esos son nuestros puntos de entrega. Y los puntos de distribución son transformadores, básicamente transformadores. Es allí donde está nuestro punto de entrega, porque ahí sencillamente entregamos 120 voltios, 208, no sé, a los puntos de entrega. Ahora, esos conceptos están definidos en la ley orgánica del sistema eléctrico. Esos no son conceptos que eso está escrito en el glosario de términos de la ley, donde te explica para qué funciona cada uno de ellos. Eso es un punto de nosotros que tenemos que enfocar. Ahora, ya parado en este punto, tenemos una situación que nosotros tenemos, ya analizando un poco el ciclo que hemos manejado esta distribución, es donde nosotros definitivamente tenemos que
entrar en contexto referente a ese punto. Sabemos que la generación está hacia los lados de la región de Guayana y lo que es el gran consumo está hacia el occidente. Estamos hablando de Capital, Carabobo, Zulia, Mérida, Trujillo, todo ese básicamente, y si lo vemos en el mapa, están extremadamente distintos, están muy distantes uno del otro. Ahí es donde entra el equipo de transmisión y se encarga de llevar toda esa energía que está en el GURI, en el conjunto de generación de energía Simón Bolívar, hasta los diferentes estados del país. Ese es un tema que políticamente nosotros tenemos que manejar de forma adecuada. Y en especial en este momento en el cual estamos en el proceso de lo que es que la aprobaron en primera discusión, la discusión de la ley, en este caso para el sistema eléctrico. Entonces nosotros tenemos que estar claros en qué vamos a discutir allí. Es un tema fundamental y es mucho de este proceso. Hay que revisarlo con mucho detalle y es fundamental que conozcamos este ciclo. El ciclo que estamos hablando, que es generación, transmisión, distribución, comercialización y los centros nacionales de despacho. ¿Por qué? Porque allí es donde estamos involucrados todos y cada uno de nosotros. Porque los que estamos aquí en este espacio pertenecemos a cualquiera de las gerencias que le dije anteriormente, incluyendo, y esta vez pido hasta disculpas porque el concepto de gerencias transversales es un concepto que lo manejan desde el punto de vista administrativo y yo no, particularmente es un concepto que para mí es muy discutible, pues, porque para mí las gerencias transversales no puede ser formación, no puede ser una gerencia transversal para mí, talento humano tampoco, servicios generales no pueden ser gerencias transversales, pues no son gerencias de apoyo, son unas gerencias que están ejerciendo una tarea fundamental aquí. Entonces cuando le colocamos y la dispersamos de esa manera quedan como gerencias secundarias. Debemos nosotros enfocar nuestras actividades a la formación para lograr la excelencia de nuestros trabajadores y de nosotros como profesionales de esta área. Si nosotros no nos formamos, definitivamente no nos formamos desde el punto de vista, escúchese claro, técnico y político. Nosotros tenemos que tener formación técnica política, porque para discutir y entender de mejor forma el sistema, y la formación técnica y política tiene que venir con una línea estratégica ya incorporada. Entonces, por eso es que estas son gerencias que son extremadamente fundamentales para este sistema, porque nos permite entender y conocer más muchas situaciones que se dan a lo interno. Le hablo situaciones desde el punto de vista, ya hemos visto a través de este diplomado lo que es la generación, hemos visto lo que es la transmisión, hoy estamos viendo lo que es la distribución, pero desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista ahora político. Porque, ¿qué pasa? Si los compañeros si generación no ejerce su rol de trabajo de forma adecuada, transmisión no va a poder transmitir energía, distribución no va a poder distribuir, en este caso distribuirle la energía a la gente a través de la comercialización de la misma. Entonces ese ciclo tan complejo nosotros tenemos que manejarlo de forma clara, porque exactamente ahí es donde está la ley involucrada. Exactamente en ese ciclo es que está la ley involucrada y es donde nosotros, la presidenta encargada de la República, nos está pidiendo la discusión correcta de la ley. Nosotros no podemos ir a discutir un sistema que no conocemos. Eso es fundamental, que nosotros lo manejemos y nos paremos y analicemos la situación verdadera de este momento histórico en el que estamos. Y como CPTT es más complejo aún, porque somos nosotros desde aquí los que tenemos que analizar y entender de mejor manera estos sistemas para poderlos compartir con nuestros compañeros para tomar las decisiones más acertadas para lo que queremos para la patria.
porque estamos hablando nada más y nada menos que de la columna vertebral de la patria, que es el sistema eléctrico. Si no hay energía, en los sistemas no se mueven. No es, si los sistemas de energía no funcionan, los otros sistemas no van a operar. Esto es un funcionamiento básico y de hecho todos y cada uno de los que está aquí lo conocen. Nosotros sabemos que si los sistemas eléctricos definitivamente se detienen, va a pasar, ¿y qué va a pasar con las industrias? Se paraliza. ¿Qué va a pasar con la educación? Se paraliza. ¿Qué va a pasar con con los campos petroleros? Se van a paralizar. ¿Qué va a pasar con los transportes públicos? Es decir, nosotros somos la columna vertebral de este sistema y nada más y nada menos tenemos la ley ahorita como punta de lanza. Entonces es ahí donde los CPT y nosotros propios como trabajadores, los que no estemos en esa línea de trabajo de los CPT, que son representantes de nosotros en este medio, no significa que el trabajador va a quedar aislado de esta discusión. Es allí donde nosotros tenemos que tener un conocimiento exacto y completo de lo que vamos a discutir. Por eso le decía yo que si nosotros en este tipo de actividad no metemos el componente político, vamos a estar discutiendo cuestiones completamente técnicas que finalmente, técnicamente hablando, son muy fáciles de digerir. Pero cuando nosotros hablamos de la política del Estado para el sistema eléctrico, estamos hablando de un tema extremadamente importante, porque estamos hablando de la columna vertebral de la patria. Eso es algo que nosotros, les repito, de los CPT y de los trabajadores tenemos que concientizar. No es un juego, no es cualquier cosa pensar y aprobar una ley que vaya en contra de nuestros principios como institución o como patria. Y para eso es la discusión de la ley, para que nosotros entendamos y aprobemos lo que queremos cómo queremos que funcione la patria en este punto. Eso es un tema bien particular, porque a nivel mundial los sistemas eléctricos se están comportando de diferentes maneras. Nosotros tenemos sistemas eléctricos que funcionan. Hay países donde su energía es completamente eólica. Hay países donde están trabajando con combinaciones químicas del mar, del agua dulce y del agua salada. Hay sistemas donde están trabajando con lo que llaman la biomasa. También es otro proceso. Son sistemas muy distintos a lo que manejamos nosotros. Ahora, si yo me paro, por eso le estoy diciendo, si yo me paro como patria y digo, bueno, pero ¿por qué yo tengo que tratar de generar otra energía si yo tengo mucha fuente hidráulica? Es un concepto, es una forma de ver las cosas. Pero eso parte de planes nacionales estratégicos, que nosotros somos parte fundamental de esos planes y lo tenemos que desarrollar en conjunto. Por eso le estoy diciendo, no es solamente decir, estamos trabajando sobre la ley, sino saber realmente de qué estamos trabajando, de para qué la estamos trabajando, para cuál es nuestro fin, en qué momento histórico estamos. ¿Entiendes? Que nosotros no podemos perfil de saber que nosotros estamos haciendo historia en este momento en esta patria. Tenemos ya 25 años haciendo historia y todavía continuamos en esa tarea. Entonces, una decisión de esta magnitud hay que verla parado sobre esa figura, sobre esa estrategia. Esta es una parte que le estaba diciendo porque los objetivos, los proyectos que nosotros sabemos que tenemos por allí guardados, es momento también de tenerlos claros y tenerlos enfocados en apuntar a esta ley. Porque esta ley apunta a mantenimiento, apunta a comercialización de energía, apunta a muchas cosas que nosotros tenemos que estar claros, pues nosotros somos los encargados de que eso se cumpla. Y es ahí donde está nuestro papel fundamental.
De hecho, ya lo estamos haciendo porque nosotros hemos sostenido esta patria en el sistema eléctrico con bloqueo y con toda esa situación, y nosotros, el sistema eléctrico de nosotros todavía opera y funciona. Pero no es mentira de que había un bloqueo que no nos permitió avanzar en el caso de los mantenimientos mayores, de los mantenimientos menores, medianos, largos, de corto, mediano y largo plazo. Los mantenimientos para nosotros han sido bastante cuesta arriba porque no hemos tenido los recursos necesarios para atenderlos. Definitivamente y completamente claro está, porque son importados y estábamos en un proceso de bloqueo que no nos permitía adquirirlo. Eso no es mentira, ni está escondido. Entonces, en este momento en el que estamos, algunas de esas cosas pueden cambiar. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener la diserción y el entendimiento y los niveles de discusión para definir el criterio que nosotros necesitamos para la patria. Para eso la Asamblea Nacional nos puso esa tarea, en este caso la Asamblea Nacional y la presidenta encargada, Elsie Rodríguez. Bueno, ahí está la ley, hay que revisarla. Bueno, vamos a revisarla, pero tenemos que revisarla con los criterios políticos y técnicos necesarios, entendiendo todo lo que le estoy diciendo, que estamos hablando de la patria, pues no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la columna vertebral de funcionamiento de la patria. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que, como CPT, tener una actuación fundamental e importante en la tarea. Y discúlpenme que haya hecho esta incisión en este proceso, pero es fundamental que lo manejemos así. Bueno, dentro de los sistemas eléctricos de distribución hay diferentes tipos de estructura para lograr entregarle la energía de forma confiable a nuestros usuarios. Estas estructuras pueden ser postes de alta tensión, postes de baja tensión, transformadores, interruptores, seccionadores, breakers, reconectadores, transferencia automática, conductores, cables, que son dos cosas distintas. Revísenla para que ustedes vean que conductor y cable no es lo mismo. Hacen lo mismo pero no funcionan igual. Aisladores, crucetas, codos de rompecarga de media tensión, derivaciones de goma, que son conexiones de baja tensión subterránea, también la llevan los transformadores, terminales, tornillos de bronce y silicio para evitar de que las conexiones se deterioren con la corrupción de la humedad, y también con la condición salina, para los que están por allí en la costa que saben de lo que les estoy hablando. Están los conductores de aluminio, están los conductores de cobre, para que se utilizan de una manera, para que se utilizan de otra. Todas esas son las estructuras que nosotros vemos, el medidor, las tuberías, depende de donde aplique, los transformadores si son subterráneos, aéreos o superficiales. Todas esas son las estructuras que nosotros manejamos en nuestro sistema eléctrico. Ahora, el funcionamiento de cada uno ya depende de cada actividad, pues, de cada tarea. Los postes los postes son estructuras mecánicas que soportan peso y tensiones, en este caso laterales, tensiones mecánicas, pero también soportan tensión eléctrica o energía eléctrica a través de las crucetas, donde van los aisladores que no permiten que la energía se vaya a la tierra o tenga una descarga a tierra y produzca la falla y no conduzca. Dentro de todo ese sistema tenemos los transformadores, como les dije, que transforman voltaje de alta tensión a baja tensión o viceversa. Los transformadores cumplen con las dos tareas. En el caso de nosotros, normalmente y en su mayoría corresponden a bajar tensión de alta a baja. Tenemos los conductores de cobre y conductores de aluminio, que funcionan de diferentes maneras y se aplican en diferentes espacios. Nosotros normalmente a nivel nacional, a nivel de distribución, utilizamos el albidal, el albidal es un conductor en aluminio de calibre 4.0, 2.0, 1.0, dependiendo de lo que tengamos por allí.
Tenemos el caso de la baja tensión, que utilizamos cobre y aluminio también, ya sea 400, 500. Básicamente, esas son las estructuras. Tenemos equipos especiales como reconectadores de línea y de lazo, que son equipos que te permiten detectar una falla y abrir y cerrar 3 veces antes de abrirse completo y decirte dónde está la falla. Tenemos seccionadores que sencillamente sirven para abrir y cerrar un circuito, para conectar y desconectar un punto de otro. Están los seccionadores con fusibles, que son los famosos SF o tabaco, que son fusibles que se abren por carga en el caso de los cortocircuitos en la baja tensión, para que el transformador no sufra ni meta la falla al circuito y dispare el circuito completo. En el caso tenemos transferencia automática, que te permiten transferir de un circuito a otro sin que el usuario pierda la energía. Tenemos interruptores de media tensión subterráneos, que son idénticos a los aéreos, pero cumplen la tarea de abrir y cerrar circuitos. Pero en la subterránea hay variables, porque puedes conseguir un interruptor que tenga varias cuchillas de apertura y cierre. Puedes conseguir un interruptor que tenga 5 cuchillas con 5 circuitos distintos, con 3 circuitos y 2 salidas, o dependiendo de lo que se requiera, que te permite transferir carga de un sitio a otro. Eso aplica también en las subestaciones. En las subestaciones tenemos esos mismos sistemas a través de los sistemas de barra, interruptores principales. Ya saben por ahí dónde está la cosa. Los que sabemos que hay subestaciones de 30.000 que son manejadas completamente por distribución, que es otro punto importante ahí que hay que hacer la salvedad. Adelante. Bueno, aquí tenemos los conductores que transforman la energía de las subestaciones a usuarios finales. Los materiales más utilizados es cobre, aluminio y aleaciones de cobre con aluminio. Todas esas dependen del nivel de tensión donde tú le aplicas el aislamiento y donde va a ir colocada. Normalmente los circuitos aéreos los hacemos con aluminio, o el famoso albidal, como le decimos en muchos estados. En la subterránea normalmente utilizamos con aislamiento de PLT y PLC, ya por la composición propia de media tensión. En el caso de los cables de media tensión subterráneo, manejan otro nivel de aislamiento, manejan otro nivel de composición, porque su forma de andar es distinta a la de los aéreos, debido a que por un tubo de 4 pulgadas tú metes 4 conductores, incluyendo el neutro, que definitivamente generan campo magnético y están metidos en esa tubería. Por eso es que esos conductores son distintos, pues ellos tienen la capacidad de agarrar la energía y colocarla en uno de sus componentes, que permite que ese flujo de campo magnético se lleve a través de todo el conductor. Ese flujo de campo magnético también nos permite ubicar fallas por la conexión que tengan las protecciones. Es un tema más complejo ahí con esos conductores, pero sí los tenemos instalados en muchas partes de la parte de lo que es subterráneo. Adelante. Aquí tenemos los aisladores, los aisladores permiten de que no haya descarga eléctrica entre un punto y otro. Aquí es importante tener un punto de explicación importante, porque hay una falsa creencia de que la madera no conduce, que un tubo de agua de plástico no conduce, que todas esas cosas no conducen. Ahora, cuando nosotros vamos a la realidad de funcionamiento de un sistema eléctrico, en este caso un conductor, la energía viaja por la parte externa de los conductores. Muchos de los conductores de transmisión son huecos. La parte interna no tiene nada, porque la energía viaja es por la parte externa, bajo el efecto corona, que es el campo magnético, pues, que uno ve allí. ¿Qué es lo que pasa en este punto? Que existe la falsa creencia que yo con un palo de escoba agarro y toco un conductor y eso no me va a pasar energía. Resulta ser que en este caso un palo de madera, o más llamado palo de escoba, al estar contaminado puede ser con polvo, con tierra, con la mano
o sencillamente no lo vemos, la energía eléctrica viaja como ella viaja por la parte externa, ella va rompiendo el aislamiento de ese palo o estructura y va a producir y va buscando un camino de descarga a tierra de conducción. Esa descarga a tierra no le importa que sea de madera, ni que sea de plástico, ni nada, porque ella viaja es por las partículas que tiene la madera. Si la madera está contaminada, la energía va a viajar por las partículas contaminadas y vas a recibir la descarga y te vas a electrocutar. Así de sencillo. Por eso es que nosotros tenemos que estar claros de que cuando hablamos de los sistemas de distribución, en este caso del poder popular, tenemos que manejar esta tarea importante porque este es un tema de seguridad que nosotros tenemos que ver con mucho cuidado y en esta discusión más. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre, y me incluyo por ser doliente del sistema, donde las personas a través de un palo de escoba intentan bajar los papagayos. Te estoy hablando de niños, adultos y cualquier otro. Intentan bajar los papagayos con un palo de escoba y sencillamente reciben descarga. Y las descargas que estamos hablando en este nivel son 4.800 voltios mínimo, porque el 120.208 no te pega tan fuerte y tienes oportunidad de desconectarte en muchos de los casos. Pero en estos casos, la descarga no te permite, la descarga te va a producir es decir, la energía siempre busca el camino a tierra más fácil que consiga, y si lo consigue a través de un palo de madera y una persona, por ahí va a descargar. Y es los famosos cuentos de que dicen, no, que me bombió, no te bombió, la explosión te quitó de ahí. Pero no es que te bombió porque tocaste la energía, eso fue la explosión, la descarga eléctrica que hubo. Esa temperatura que ustedes ven cuando hay un cortocircuito, entonces sencillamente es energía. Se transformó la energía eléctrica en energía calórica. Por eso le digo que nunca se pierde. Lo que pasa es que en este caso es mal utilizada, pues, porque produjo un desastre, un daño. Entonces es importante que manejemos esos conceptos porque tenemos a nuestros amigos los albañiles que agarran un tubo de agua de 4 pulgadas de PVC, le abren un canal por el medio y lo pasan por el tubo y dicen, no, ya está protegido. Eso no está protegido nada porque llega un paisano y se agarra de ese tubo plástico y ese tubo tiene una raya que rompa el nivel mínimo de aislamiento y sufre la descarga igualita porque los 12.000 voltios siempre van a ser 12.000. Ellos no van a ser menos ni más. Ellos van a ser 12.000, 13.000, 34.000, 69.000. El desastre va a seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque ellos por esa fisura ya ellos rompen el nivel de aislamiento y hacen una perforación y ahí es donde tú sufres la descarga. Es muy importante manejar eso allí y vamos a conseguir aisladores de diferentes modelos. Puedes conseguir los poliméricos, de porcelana, de vidrio, que son los más usados por allí. Los poliméricos son unos que ven ustedes que son como plásticos. Por el nombre le indica, los de vidrio son los transparentes como el que está en la imagen del segundo y los de porcelana son los marrones. Los porcelana puedes conseguir marrones, grises, generalmente en esos blancos, en esos colores. Gracias, Luis. En esos colores normalmente lo consiguen. Como pueden ver en la foto, las cuchillas que están allí son con aisladores grises. La mayoría de esas cuchillas vienen con el aislador en gris. Cuestión de normas y procedimientos. Adelante. Los cortacircuitos son los famosos seccionadores, como lo ven ahí. Esos son los famosos tabacos, ¿no? Que son los que le quitan la energía a los transformadores para desenergizarlos, ya sea para hacer un trabajo en baja tensión o porque lo van a cambiar o por 1000 cosas. Los pararrayos están diseñados para no permitir que las descargas atmosféricas produzcan perturbaciones en los circuitos de distribución. Ellos lo lógico es que vayan conectados según la norma 1 en cada poste o en cada punto de transformación, con el fin de que los usuarios no reciban esas perturbaciones cuando caen los rayos. Los fusibles son componentes diseñados para que se fundan
o dejen de conducir cuando existen valores de corriente o de tensión que superan su nivel de funcionamiento. Ahora, estos fusiles no son fusiles que están colocados allí porque llegó una persona y dijo, no, vamos a poner un fusil de tantos amperios aquí porque es el que lleva. Esos fusiles han calculado en base a una energía que trabaja en la subestación. ¿Por qué? Porque si el fusil es más alto que la protección de la subestación nunca se va a abrir. Y es decir, el fusil no se va a quemar y va a disparar directamente el circuito de la subestación. Y va a perturbarle la energía a toda la gente que esté conectada allí y no solamente al transformador que está dañado. Ese es un punto importante que tenemos que ver, ¿no? Si, por ejemplo, si tú tienes un circuito de distribución conectado a 10 transformadores y el último transformador falla y el fusible está calculado inadecuadamente o no, o tiene cualquier otra cosa, automáticamente él va a disparar el circuito. Entonces los 10 transformadores que están ahí van a quedar afuera y va a afectar una gran parte de la población que no debió haberse afectado. Ahora, si el fusible está diseñado de forma adecuada, sencillamente se quema y quedan los otros 10 usuarios funcionando y el transformador queda abierto. Y es donde el personal operativo va a hacer la tarea de operarlo, de funcionamiento. Adelante. Los interruptores, bueno, ahí están en la imagen, pueden ver algunos interruptores que son los dispositivos de abrir y cerrar carga. Hay unos que están diseñados para abrir y cerrar con carga, es decir, carga, cuando hablamos de carga aquí es de corriente eléctrica. ¿Por qué varía este diseño? Porque no es igual que usted produzca una conexión entre dos puntos con 5 amperios en alta tensión, escúcheme, 5 amperios con alta tensión y sin nada, sin corriente en el circuito. ¿Por qué? Porque tú tienes la tensión, estimamos que va a ser la misma, pero al colocarle 5 amperios, en la conexión exacta se produce una transferencia de energía, porque se combina el voltaje y la tensión y eso te genera la temperatura que nosotros normalmente vemos, que es el candelero ese que no sé, mira, dice, la chispita se ve azulita, no sé si la han logrado verla de noche. Bueno, esa maniobra se hace sin tensión porque los equipos no están diseñados para soportar esa corriente. Le estoy hablando de 5 amperios, 10 amperios en media tensión. Cuando hablamos de eso, usted dice, no, pero es poquito, pero son 12.000 voltios. Estamos hablando aproximadamente, puedes conseguir 50, 100 kVA que tengas por ahí, 200, 300 kVA, y eso te daña inmediatamente el componente, el interruptor te lo daña. En los interruptores a lo interno hay unos interruptores que sí están diseñados para eso y tienen sistemas de aislamiento distintos, ya sea en gas SFC o al vacío, eso depende del diseño. Los seccionadores sencillamente abren y cierran un punto sin fusibles ni nada, sencillamente son interruptores, así como los interruptores de las lámparas de las casas de nosotros. Ellos abren y cierran solamente. Ellos no están ahí para otra cosa sino abrir y cerrar. ¿Por qué? Porque en los interruptores llevan dispositivos de protección. Le voy a poner símil allí. El breaker, el llamado breaker, es un interruptor termomagnético porque funciona con temperatura y magnetismo. Y el famoso interruptor de nuestras casitas es un interruptor que abre y cierra solamente. Él ve sobre corriente y él no se va a quemar ni nada. En cambio, el breaker tiene un diseño para que si él ve una corriente que supera su valor, él automáticamente se abre. Esa es la diferencia entre lo que es un interruptor y un seccionador. El seccionador sencillamente abre una sección, una parte del circuito o aísla o separa dos puntos energizados de un circuito, y el interruptor hace lo mismo pero tiene la capacidad de accionarse cuando hay valores que superan su nivel de cortocircuito. Entonces, por eso es que en nuestras casas tenemos brequeras
y no tenemos un poco de interruptores normales por ese diseño. Entonces aquí aplica lo mismo. Una cosa es un seccionador y una cosa es un interruptor. Lo que pasa es que muchas veces utilizamos los conceptos de forma errada en los sistemas, pues, no, o no adecuada, por uso y costumbre. No, eso no lo critico yo, porque muchas veces lo hacemos y sabemos de lo que estamos hablando. Existen los reconectadores, que son equipos especializados en abrir y cerrar los circuitos en caso de falla. También pueden abrirlo y cerrarlo en caso de maniobra. Estos equipos funcionan normalmente de control remoto y están a lo largo de los circuitos. Generalmente hay cálculos para colocarlo en sectores muy apartados, en sectores donde necesita separar un circuito en dos partes. Y sencillamente ellos detectan una falla y hacen 3 intentos de apertura y cierre, que son los famosos flickers que muchas veces vemos en nuestras casas. Esos son los reconectadores que están operando. Cuando usted vino una vez, vino 2 veces, no va a venir más, se lo aseguro. Ese es el funcionamiento de los reconectadores. Ellos ven la falla, abren, vuelven a conectar circuitos, abren, vuelven a conectar circuitos, abren y quedan abiertos. Eso en un tiempo de 0,03 segundos. Por eso es que uno dice, no hubo un flicker, ya tú sabes por dónde viene la cosa. Muchas veces abren y cierran y quedan conectados porque la falla desapareció, que puede ser una rama o cualquier otro objeto o animal que haya caminado en los circuitos. Aquí va, y es importante decirlo, que muchas veces nosotros somos incrédulos, la gente es incrédula a pensar de que un rabipelado, una rata, una culebra, una pereza, un mono, una iguana, una lagartija, un samuro, una ave de la paz, un gavilán, un pato, se pegaron de los circuitos y dispararon un circuito. Sí, pasa con mucha frecuencia. En los lugares, muchas veces los animales en su búsqueda de temperatura, en este caso calor, se acercan demasiado a estos puntos de energía y producen esas descargas. La pereza. Y es importante que se harán la pregunta, bueno, y porque nosotros hay veces que vemos un poco de ave de la paz en los cables montados en uno solo, y de repente, ¿cómo? La ave de la paz. Entonces uno la ve montada en los circuitos y dice, ¿por qué no se electrocuta? Bueno, porque ella sencillamente no tocó el otro conductor. En el momento que ella toque el otro conductor o tenga una conexión a tierra, sencillamente hasta ahí va a llegar. Hasta ahí llega. Entonces, por eso es que esos animales se paran ahí y tú dices, bueno, está bien. Los samuros tienen esa ventaja también, que los samuros son muy inteligentes y ellos se paran en esos espacios, pero ellos saben dónde se paran. El samuro tiene una desventaja, que él sufre daño es cuando eleva el vuelo, que cuando extienden las alas, pegan las alas de las 2 líneas y hasta ahí llega. Las perezas lamentablemente se suben en su circuito y por su forma natural de andar agarran la tierra y agarran el conductor y hasta ahí llega. Muchas pasan a los circuitos, porque ya tienen una condición también que a veces tienen forma de aislamiento, no sé qué es lo que hacen, pero igualmente es muy completo. Entonces, aquella creencia de que no, que cuando usted escuche, mira que fue un rabipelado, que fue una iguana, no, si es verdad, no es mentira. A diario lo vemos en nuestros circuitos, y le estoy hablando de circuitos que son metropolitanos, centralizados, porque por decirle algo, nosotros tenemos aquí hospitales que este fin de semana hubo una situación en uno, donde es un hospital que está aquí en pleno centro de Caracas. Pero el hospital está rodeado de jardines, no sé qué más, y un rabipelado se metió en el circuito de media tensión y disparó el circuito y quedó el hospital sin energía. Funcionaron las plantas y todo lo demás, pero el hospital vio la falla. Entonces, sí pasa. Las ratas, normalmente en los circuitos de 480-277, en los circuitos de media tensión también quedan electrocutados. Sí, no es mentira, pues no le estoy diciendo algo que no pase. Los samuros, a diario ustedes pueden escuchar, no, un samuro. No se puede hacer nada. En la bonanza es normal que pase aquí en Capital. O normal no.
Las guacamayas normalmente también sufren mucha descarga eléctrica, aunque ustedes no lo crean. Es una infinidad de... Entonces no es mentira, pues es importante que lo... Y eso es lo que le decía yo hace un rato, rompen el nivel de aislamiento y sencillamente sufren la descarga, igual que como la gente dice, no, que todos los cables porque están aislados no pegan corriente. Usted agarra un cable aislado hasta 600 voltios y lo pone en 1200 voltios y usted va a sufrir una descarga. Agarra un cable y lo pone en una línea de media tensión y sufre descarga. De hecho, uno de los últimos accidentes que se nos ha estado dando, y nosotros hemos trabajado en formar a esa gente, es con la empresa de telecomunicaciones que lanzan sus conductores por encima de los de nosotros, y nuestros compañeros de esas empresas que han electrocutado reciben descarga eléctrica porque son conductores, pues, y no, ellos piensan que como no es plástico, no, ese plástico no garantiza que nos conduzca. Tema importante. Adelante. Bueno, los medidores de energía, escúchense, medidores de energía, no medidores de voltaje, no son medidores de corriente, son medidores de energía. Corpo L es una empresa que entrega energía. Nosotros no entregamos voltaje, nosotros no entregamos corriente. Nuestra matriz de cobranza y de recibir nuestro trabajo es a través de kilovatios hora, que es energía. Entonces, por eso es que ustedes pueden escuchar que es 480-277, 120-208, 12.470, 13.8, pero al final tú calculas energía, que es kilovatios hora. Ese es nuestro valor fundamental. En ninguna parte de ese equipo que está ahí ustedes van a ver que él registra voltaje, ni registra corriente, él registra energía. Esos son conceptos básicos que debemos manejar nosotros para hablar técnicamente con la gente, que nosotros no vendemos voltaje, nosotros no vendemos, si nosotros vendemos es energía. Bueno, para cualquier sistema eléctrico que haya en el país, y aquí, compañeros, aquí es importante que nosotros tengamos la visión y el análisis de entender que este punto focal del mantenimiento es donde nosotros tenemos que enfocar las energías, mucha de la energía de la ley, porque esto aplica para la generación, transmisión, distribución, porque si no hay mantenimiento los sistemas no se mantienen, valga la redundancia, los sistemas no están constantes en el tiempo. Entonces, los sistemas de mantenimiento son tareas fundamentales de cualquier sistema eléctrico, ya sea mantener un generador, ya sea mantener un transformador, ya sea mantener un circuito de media tensión, ya sea mantener un circuito de baja tensión, ya sea mantener lo que nosotros queramos. Si el mantenimiento no funciona de forma adecuada, los sistemas se ven notablemente afectados. Lo podemos ver ahorita en el caso de la generación de la energía eléctrica, donde a través, y le repito esto, que es importante que lo tengamos presente en este momento, producto del bloqueo, nosotros no pudimos comprar los equipos necesarios para nuestros mantenimientos rutinarios del sistema. Por eso es que hay muchas máquinas que a través de todo este tiempo que ha estado nuestro comandante Hugo Rafael Chávez, nuestro presidente Nicolás Maduro y la presidenta encargada Delcy Rodríguez, hemos luchado, estamos en una lucha constante para que eliminen definitivamente el bloqueo para esta actividad. Hasta que nosotros no recibamos los materiales, equipos y herramientas para hacer los mantenimientos, estamos trabajando con lo que tenemos y lo mantenemos de forma distinta a como normalmente se hace. Por eso es que nosotros en esta generación en la cual estamos todos los involucrados aquí, somos unas personas extremadamente inteligentes. Y quítense aquel concepto de que se fueron los mejores, los mejores nos quedamos en la patria y la levantamos hasta lo que es ahorita. Y ahora, si llega
lo que llegue, nosotros vamos a mantener la patria es con los que estamos y los que se quieran incorporar. Entonces ese concepto errado de que se fueron los más inteligentes, los más intelectuales, que el país quedó desvalido, no, eso es totalmente falso. Aquí nos quedamos un grupo de gente muy inteligente y hemos mantenido este sistema inteligente, eficiente y eficaz, de paso. Hemos mantenido este sistema operando con todo el bloqueo, con toda la guerra económica, con todas las guerras psicológicas, con toda la guerra mediática, con toda esa guerra nosotros hemos luchado y hemos mantenido este sistema así como está. Entonces, ese concepto es importante que lo manejemos también para efecto de las discusiones que vamos a tener. Si estos compañeros y nosotros no nos mantuviésemos firmes en la atención y la defensa de la patria, que es donde entra la defensa integral de la patria, los sistemas eléctricos de este país no estuvieran operando. Entonces, ese concepto hay que erradicarlo de raíz. Si vienen compatriotas que se van a sumar a la lucha, lo entiendo. Pero este sistema lo hemos mantenido nosotros y no aquel cuentico de que se fueron los mejores, eso conmigo no va. Y creo que con muchos de los que están aquí tampoco. Porque si no es por nosotros, este sistema no estuviera funcionando. Entonces, volvemos a las inspecciones. Tenemos varios tipos. Las inspecciones, los mantenimientos se tratan de diferentes formas. Hay diferentes métodos de funcionamiento. Las diferentes formas de funcionamiento y métodos, hay mantenimientos basados hay unos que los basan en estadística, casi todos, pero tienen una metodología de aplicación distinta. Hay unos que lo manejan en base al tiempo de operación de los equipos. Hay un método que te permite, hay un mantenimiento que lo puedes hacer revisando los equipos y calculando tú como técnico y profesional del área el tiempo que puede durar a partir de tu inspección y de su instalación. Y hay otro sistema de mantenimiento que te dice que ese equipo tiene que cambiarlo en 10 años y no más. Pues. Te dice, mira, este equipo está diseñado para durar 10 años. Y hay otro método que te permite decir, no, este equipo me puede aguantar 10 años más si yo le cambio este componente. Esas son dos visiones de mantenimiento que existen, en la cual, y vuelvo a repetirlo, en la Patria de Bolívar nosotros hemos estado haciendo mantenimiento sobre lo que tenemos. Y en muchos de los sistemas teníamos el mantenimiento basado en cambiar piezas y cambiar piezas y cambiar piezas. Quizás con el tiempo ganamos nosotros porque logramos mantener nuestro sistema con lo que teníamos. Y ahorita en este momento viene un proceso en el cual la lógica es que vengan componentes nuevos y tú logres reemplazar esto. Pero ya nosotros tenemos un avance importante que no lo hemos visto y sería un punto importante de análisis, de estudio. Oíste, Morillo, la ingeniería inversa que nosotros hemos aplicado en estos 25 años para mantener el sistema, eso es un punto crítico para que lo vean ustedes. Nosotros como creadores, nosotros hemos mantenido un sistema con pura ingeniería inversa, reparando e inventando piezas, cambiando sistemas. Todo eso es mantenimiento, pero basado en un proceso distinto de trabajo, que quizás un capitalismo nunca lo iba a hacer. ¿Entiendes? Ahora me dice, oye, pero bueno, otra vez volvemos con la política. El capitalismo sencillamente tiene una visión distinta de operación al socialismo y de funcionamiento, perdón. Y uno de los funcionamientos en este caso es que la mayoría de los países que hemos estado en situaciones de conflicto, como ha estado la patria, nos ha permitido generar mucha ingeniería inversa. Hemos trabajado sobre sistemas existentes y lo hemos sacado adelante. Todas las universidades de la patria en algún proyecto de ese tipo han estado. Nosotros a lo interno hemos tenido experiencia como los fusibles, sé compañeros que han fabricado piezas para los generadores,
sé compañeros que han creado sistemas nuevos de conexión en equipo, sé compañeros que han hecho mantenimiento de equipos generadores de otra manera, sé de compañeros que han reparado equipos sencillamente aplicándole otra ingeniería distinta y existente en la patria. Es decir, que nosotros en ese punto tenemos mucha experiencia, pero no está debidamente documentada hasta ahora, que es donde nosotros, es un punto importante ahí para el tema de la formación y la normalización de los sistemas, ¿viste, Mori? Ese punto es importante que hay que desarrollar. Sí, sí, hay unos temas ahí muy importantes. Pasa como algo así como pasó con el ingeniero Zambrano, con la creación de Isla Diferente, el primer avión de la patria, el primer helicóptero de la patria, los que han podido ver alguna bibliografía del ingeniero Luis Zambrano. Ese es importante, esas son ingenierías que quizás existen en el país. Nosotros, hay gente que dice, no, el primer avión lo hicieron no hace mucho, no, el primer avión lo hicieron en 1940. Lo hizo el ingeniero Luis Zambrano y creo que voló por Mérida. El primer helicóptero también lo hizo él, hecho por él, por mano propia de él, un andino, un señor andino. Los primeros generadores que hubo en la patria hacia esa zona lo hizo el señor Luis Zambrano. Generadores completamente hidráulicos. ¿Ustedes se acuerdan de Huckleberry Finn? Los famosos barcos estos que traían la rueda grandota que daba vuelta. Bueno, el ingeniero Luis Zambrano generó basado en ese concepto mucho de su generador, para que lo tengan en cuenta en qué nivel está ese señor. Ingeniero honoris causa, para que lo tengan en cuenta. No es un ingeniero formado en universidades, sino es honoris causa, un ingeniero propio, con concepto original de ingeniero. Entonces, tenemos los mantenimientos, tenemos, para la aplicación de los mantenimientos que le dije, nosotros tenemos diferentes técnicas, tenemos inspecciones visuales, termográficas, técnicas completamente. Por ejemplo, inspecciones visuales, sencillamente uno observa las piezas y tú calculas y sabes cuando está dañada, cuando está perforada, cuando está fracturada. Un aislador partido es una inspección visual fácil. Ahora, la termográfica sí la tienen que hacer con un equipo especial, cámaras termográficas especiales, que por cierto hubo un tiempo que las cámaras termográficas, las cámaras termográficas nosotros no pudimos tener unas cámaras termográficas en el país de una marca en específica, porque las prohibieron de los Estados Unidos porque era tecnología de ellos. Y en Venezuela no podemos seguir utilizando esa tecnología de esa empresa. Y empezamos a utilizar otras tecnologías, pues, que es las que tenemos. Pero eso es importante para que vean hasta dónde llegan esas cosas de la licencia, de comercialización y patentes, pues. Tenemos la inspección termográfica, que es basada en temperatura, es una inspección no invasiva, no necesita hacer contacto con el componente para saber cómo funciona eso. Las visuales ya las tenemos, y tenemos algunas con instrumentos, algunas como instrumentos como voltímetro, amperímetro, medidores de frecuencia, medidores de aire, muestras de aceite, todos esos valores los tienes tú, son otro tipo de inspección ya con instrumentos técnicos como tal. Esa inspección, eso entra dentro del plan de mantenimiento, es un análisis directo de los planes de mantenimiento, al igual que los equipos de ingeniería de mantenimiento, una unidad que llaman mantenimiento. Ingeniería de mantenimiento que se encarga de analizar todos estos resultados, de dar algunas recomendaciones. Entra la poda, también para nosotros llegar a hacer una poda tenemos que hacer primero una inspección visual también. Entonces eso es lo que comprende un plan de mantenimiento. Los planes de mantenimiento comprenden los planes y la planificación. El plan es mantener un sistema, entonces tú lo basas en 5 puntos fundamentales. Inspección de los circuitos, inspección de equipo, inspección de puntos calientes,
Y en base a eso tú vas sacando la planificación. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, mira, necesito tantas cuadrillas que hayan inspeccionado la poda, necesito tantas cuadrillas que hayan inspeccionado los circuitos subterráneos, necesito que hayan inspeccionado los circuitos aéreos. Todo eso te arroja un compendio de situaciones y de datos técnicos, te va a permitir desarrollar el plan de ejecución de la tarea, que es en el cual tú aplicas a las cuadrillas a hacer la tarea. Ese es el método fundamental y normalizado de que debemos nosotros tener ya. Todo eso te lleva a generar un plan de mantenimiento que es aplicable. En ese plan de mantenimiento incluye formación, incluye talento humano, incluye materiales, equipo, herramientas, vehículos. Todo eso es lo que comprende un plan de mantenimiento y es el que te va a arrojar las necesidades de los sistemas. Que ahí es donde yo le decía, bueno, nosotros tenemos que levantar y cambiar unos reconectadores de una tecnología de la empresa. En este caso nosotros tuvimos interruptores tipo marca ABB y esos interruptores nosotros no le pudimos hacer más nada porque tecnológicamente no nos llegaron más repuestos porque estábamos bloqueados. Entonces tuvimos que aplicar otras técnicas de que operaran, pero lo operamos, lo manipulamos, le cambiamos algunos componentes y le metimos algo de ingeniería. Empezaron a trabajar de otra manera, pues, para lo que nosotros necesitábamos. Pero eso no aplicó en todas las partes del país ni en todas las tareas. Entonces, es ahí donde le digo yo lo de la ingeniería inversa y lo del análisis de las cosas. Adelante. Aquí viene el... Ahí habla de lo que es la limpieza de poda y pica. Ahí está la revisión de los heladores, de líneas aéreas y subterráneas, lo que llaman pica y poda, y la red subterránea, inspección bueno, dice otras cosas, ¿no? Nosotros es sótano, terminales, codos, transformadores. Es importante ahí que manejemos el concepto bien de poda y pica, porque es control de vegetación. Nosotros no podemos hacer poda severa ni tampoco tala desde Corpoelec. No nos permite, la ley no nos permite hacer ese tipo. Sí la podemos hacer, pero todo bajo un procedimiento natural de solicitud de esas tareas. Entonces es bueno que manejemos el control de la vegetación como marco general para no caer en esas tareas de estar explicando ese tipo de cosas. Pero efectivamente la tala no podemos hacerla. La pica aquí en este concepto es, por eso le digo, aquí habla de pica y poda, y la pica es por donde uno abre los caminos para llegar a los espacios, y la poda es quitarle los riesgos de descarga eléctrica de las ramas contra los circuitos. Ese es el concepto, pero el control de la vegetación sí te cubre todo, lo que es la poda, la pica y la poda severa, pues en este caso, pero todo eso normalizado y autorizado con la red subterránea. Como ustedes saben, funcionan de otra manera, son sótanos, quizás tienen 4 metros por 3, son 3 de alto, están en las avenidas principales de muchos estados. El mantenimiento de ellos es distinto, pues los equipos pueden estar sometidos a esos niveles de temperatura, pueden estar sumergidos en agua, pero también requieren algún tipo de mantenimiento, muchas veces sacarle el agua, limpiarle las hojas, muchas veces le cae hoja, basura, y eso debería estar todo mantenido, porque eso permite que no haya tanta corrosión en esos equipos que finalmente son de láminas de hierro y sí, sufren de corrosión y daño. Igual que hay un tema con las aguas servidas, que es que le colocan cae agua servida en los sótanos y el agua servida tiene componentes químicos, deteriora las gomas, los aislamientos y produce la falla en los sótanos. Igual cuando le echan aceite de carro o combustible, eso automáticamente daña el aislamiento de las conexiones, de los conductores, y produce la falla subterránea. Muchas de esas fallas son por eso. Y se complica más el tema porque produce incendio, que ya no solamente la falla del componente, sino el incendio, porque ahí
material combustible en el espacio. Hay gasoil, aceite, y entonces no daña el codo, y no daña el sótano completo, quema la media tensión, quema la baja tensión. Entonces el trabajo es más grande. Por ahí va el mantenimiento ese, son puros mantenimientos. Como saben ustedes, están... Ya. Aló. Bueno, aquí básicamente es lo que son los mantenimientos de, como se pueden ver, son los mantenimientos de los pórticos, las líneas, que son básicamente tareas de mantenimiento, que son lo que les comentaba, pues lo que son mantenimientos visuales y mantenimientos más técnicos y termográficos. Acuérdense que hay dos tipos de mantenimiento, que son los mantenimientos preventivos y correctivos. Hablamos de un predictivo. El predictivo es el que utilizamos equipos tecnológicos como termografía y este tipo de equipos que nos permite detectar la falla antes de que suceda, pero con mucho tiempo. Los preventivos quizás muestra el aceite, revisión de equipo, y los correctivos cuando uno sencillamente tiene que cambiarlos. Ya. Aló. Entonces, ahí tenemos varios métodos de atención de los sistemas. Ahí dice verificación del sistema, y como le estoy diciendo, eso básicamente apunta a la inspección de las tareas, pues, de las actividades. A inspeccionar los pórticos, las conexiones, lo hace de forma predictiva, preventiva y correctiva. Pues. Predictiva verifica con por ejemplo, cámara termográfica, un punto caliente. Preventiva, bueno, ¿qué necesito? Más o menos ves por qué está sucediendo. Y correctiva cuando sencillamente, mira, vamos a abrir circuitos para reparar la falla. La posible falla. En ese momento todavía no hay pérdida de carga, que eso es lo importante del predictivo, que te da tiempo de evitar que los usuarios sufran de ese corte. Adelante. Bueno, los mantenimientos y todo lo referente a nuestro sistema, como les dije, eso está basado en normas y procedimientos. Hay unas normas propias de cada empresa, de las ex operadoras. Todas tenemos normas, estamos normalizados en muchos de los procesos. Ninguna norma de esa ha sido abolida, todas por este les estoy diciendo, son normas que tenemos, son muchas normas. Tenemos la ley orgánica del sistema y servicio eléctrico hasta ahora actual, que también en esa ley tenemos mucho que regir. Y todavía nos falta mucho trabajar en esa ley, como les dije, ya creo que lo escuchamos por allí. Y estas son las normas, leyes, la Constitución de la República que debería estar allí, donde nosotros tenemos que garantizarle la energía a todo el mundo como un derecho y eliminar el concepto de que la gente está robando y que está robando luz. No, ese es un derecho que nosotros debemos honrar el compromiso y ponerle la energía. Eso no es un robo. Parece que ese es un concepto mal aplicado ahí. Adelante. Bueno, y estamos hablando del mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, que como les dije, son mantenimientos que se hacen dependiendo del método que aplique, pues. Los mantenimientos predictivos son normalmente cámaras termográficas de ultrasonido que te permiten ver los saltos de corriente y todo esto. Los preventivos, que si toma muestra de aceite, toma de temperatura de algunos espacios, revisión externa de las cosas. Y el correctivo, sencillamente cambiarlo, reemplazar las piezas o reemplazar el equipo dependiendo de lo que se consigue. Mucho de esto lo podemos manejar en el concepto de avería, pues esos son mantenimientos correctivos completamente. Bueno, aquí está lo que es el mantenimiento de lo que es el uso correcto de las normas de seguridad, donde sabemos que tenemos el famoso arete, donde es el documento que nos permite conocer y exponer cuáles son los riesgos que estamos sometidos, todo lo que vamos a intervenir en una tarea, y en el cual sabemos que todos y cada uno debemos manejarlo, igual que el de ruta, el manejo de la ruta de trabajo, todo esto que sabemos, los 5 minutos antes de hacer cualquier actividad, las reglas de oro.
Todos estos son conceptos que nosotros tenemos que aplicar a diario, las 5 reglas de oro, los 5 minutos antes de arrancar el trabajo para que todos estén enterados de qué es la actividad que se va a hacer. Por ahí va la cosa. Eso es lo correcto. Adelante. Y bueno, de verdad que hasta ahora es importante, camaradas, que nosotros, en el marco de la situación que estamos ahorita trabajando, tengamos clara la visión de la discusión de la ley. No es una discusión cualquiera, es la columna vertebral, una columna vertebral de la patria. Si no hay energía, la otra actividad difícilmente se va. Y nosotros estamos en esa tarea ahorita. Somos nosotros los que en estos 25 años hemos mantenido este sistema eléctrico y tenerlo hasta ahora como está, funcionando y operando. Y por último, y no menos importante, los CPTT son el pilar fundamental ahorita de la clase obrera para todas estas tareas. Entonces, es fundamental que nosotros recibamos y estemos claros en que esa discusión ya la tenemos al frente. Y con esto me despido. Buenos días, buenas tardes y buen provecho.